estudio me acompaña José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien busca impulsar un proyecto, una iniciativa para liberar alrededor de 22,000 presos políticos y o inocentes que hay en Veracruz, después de que él vivió una situación de este tipo en diciembre de 2021. Recordemos, lo detuvieron injustamente por supuestamente estar implicado en el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio René Tobar, y se descartó, no había pruebas, fue liberado y está con nosotros. Bienvenido. Me da mucho gusto estar con usted, con ustedes. Por supuesto que esa acusación fue ilegal e inconstitucional y me tuvieron en la cárcel 6 meses indebidamente, injustamente, ilegalmente. Gracias a las 11 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que señaló claramente que la Fiscalía y el juez de control habían violado el debido proceso, porque nunca jamás me llamaron a comparecer por algo tan verdaderamente espantoso como es quitar la vida a alguien. Y también el amparo del juez 17 de distrito en Jalapa, Veracruz, y luego la sentencia del tribunal colegiado me permiten hoy estar aquí con usted y decirle que el Estado de Veracruz lo que está haciendo es construir una narrativa donde si hay alguien asesinado, agarran al que pasa primero, lo atrapan y lo meten a la cárcel, porque el 90% de los 7,600 de los 7,600 reos que hay en los penales de Veracruz, es decir, más o menos 5,800 tienen prisión preventiva oficiosa. Es decir, no hay sentencia. No hay. Ellos los agarran y a la cárcel. No hay posibilidades de permitirles otro tipo de medida cautelar. Van directamente a la cárcel. ¿Por qué? Porque la narrativa es esta. Hay un asesinado, pero hay gente en la cárcel. Por cierto, en Veracruz tiene el deshonor de que es el lugar, el estado, mi estado, donde más periodistas asesinan. Además, y hay muchos que están acusados por esos crímenes. La verdad es que la mitad por lo menos no tienen que ver nada con esos crímenes. Hemos hablado también de persecución política, algunos casos el suyo, la jueza Angélica Sánchez, Yoli García, otros casos. Estando en prisión, ¿con qué se encontró? ¿Hay más historias similares? ¿Y cómo decide, pues voy a hacer algo para que estas personas también salgan? Hay 7,600 reos, le decía yo, perdón, personas privadas de la libertad. Me di cuenta que por lo menos en Pacho Viejo el 40% son inocentes. Y cuando yo salí de la cárcel exactamente, tuve una entrevista y había muchos medios de comunicación y, por cierto, una periodista de esta casa, la periodista Elisa Lanís, me preguntó, oiga, ¿y qué es lo que más le duele de Pacho Viejo? Y yo le contesté, lo que más me duele es dejar ahí adentro muchos inocentes. Así es que busqué a mi amigo el senador Dante Delgado, busqué a mi amigo el senador Ricardo Monreal Ávila y busqué a mi amigo el doctor Tomás Mundo Arriaza para que pudiéramos construir del movimiento de la justicia que se creó para defenderme por mi prisión injusta. Pudimos construir entonces el proyecto Inocencia. El proyecto Inocencia que estamos trabajando sobre todo el senador Dante Delgado y el doctor Tomás Mundo y su servidor, nos permite calcular que de los 7,600 reos podríamos llegar hasta los 3,500 personas privadas de la libertad, que bajo ciertos protocolos y bajo cierta investigación nos demos cuenta si son inocentes, y entonces empezamos a trabajar con ellos con diferentes recursos legales para poderlos sacar de la prisión. Le podría yo decir con mucho orgullo que ya llevamos 83 fuera de la cárcel porque no tenían nada que ver. Y eso es lo que les duele. Lo que les duele es que el Poder Judicial Federal les está enmendando la plana tanto a la Fiscalía General del Estado como al Poder Judicial
del Estado, porque lo que tienen son jueces de consigna para meter a inocentes a la cárcel. ¿Cómo se está logrando? ¿Es asesoría legal, es decir, abogados? Son abogados, estamos haciendo convenios con universidades. Por cierto, hoy tuve el orgullo de que me hablaran de Pachuca Hidalgo para que una universidad se incorpore al proyecto Inocencia. Nos prestan abogados, revisan expedientes, se construye los recursos que sean necesarios, incluido el amparo, y todo es absolutamente gratuito y sin ningún costo. No pueden dar para el refresco, para el camión, para la secretaria, para nada. Absolutamente nada. Yo me di cuenta que estando en la cárcel, la verdad es que vive uno con 2 playeras, 2 pantalones, unas alpargatas que le dan ahí en la cárcel y uno no necesita más. Así es que lo que hemos hecho Tomás Mundo, lo que hemos hecho Dante Delgado, Ricardo Monreal y yo, es que aportar pequeños recursos para poder trasladarnos a diferentes partes, meterle el amparo, lo que sea necesario, la queja, lo que sea necesario, y poder defender a inocentes que están en la cárcel. Para que todos ellos recuperen su libertad. ¿Por qué el afán del gobierno de Cuitlao García en mantener a estas personas en prisión? Porque además actúa en complicidad con la Fiscalía General del Estado, que no es autónoma. ¿Por qué ese afán? Bueno, ellos tienen el afán de mandar un mensaje de que en Veracruz se puede combatir el delito. Nada le hace que metan a inocentes a la cárcel, a los cuales vuelven víctima, como lo dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. José Manuel del Río Virgen es una víctima, lo tienes que reconocer. No lo quiso reconocer el gobierno del Estado de Veracruz, y entonces la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es un órgano del Estado mexicano, dijo: José Manuel del Río Virgen es una víctima del gobierno del Estado de Veracruz. Por eso ahora mi causa es sacar a inocentes que están en la cárcel. Me dedico como servidor público en el Senado a atender mi trabajo de tiempo completo, pero también me doy tiempo de trabajar para que podamos sacar a inocentes de la cárcel. Ya no puede haber en Veracruz un inocente más en la cárcel. Tiene que regresar la alegría a Veracruz, porque nosotros éramos un pueblo muy alegre. Hoy, 10 de cada 10, 7 de cada 10, 7 veracruzanos tienen miedo a la policía. 7 de cada 10. Es tremendo el dato. Y le doy otro dato. La Fiscalía General del Estado de Veracruz está calificado en tercer lugar como la peor de todo el país. Y el Poder Judicial del Estado de Veracruz está en el número 30. No lo digo yo, porque hicieron cosas indebidas contra mí, legalmente me metieron a la cárcel. Quien lo dice es el World Justice Report. Sí. Ellos lo dicen. ¿Hasta dónde quiere llegar José Manuel del Río Virgen para cambiar esto? Le pregunto, ¿aspiraciones políticas? ¿Busca llegar a la gobernatura de Veracruz? ¿O como lo está haciendo, alejado del gobierno, seguir cambiando las cosas? Yo quiero cambiar las cosas, esa es mi verdadera causa. Lo político, yo he sido diputado federal 2 veces, he sido alcalde, he sido dirigente de partido, he estado muy cercano del senador Ricardo Monreal, muy cercano del senador Dante Delgado. La verdad es que en este momento no estoy pensando en eso. Pero no lo descarta. No lo descarto en términos de que esto en este momento no es. Mire, todo lo que han gastado las corcholatas en publicidad allí en Veracruz, si ese dinero lo aportaran solo en Veracruz, lo que han gastado las corcholatas y los servidores públicos del Estado de Veracruz que quieren ser candidatos a algo que todavía ni siquiera empieza, empezará ya por enero, febrero del año que entra, con eso podríamos sacar no solamente a los casi 3.500 PPLs o personas privadas de la libertad que están en Veracruz, sino como lo estamos haciendo Tomás Mundo y yo, ya estamos trabajando en Toluca, ya estamos trabajando en Puebla, ya estamos trabajando en Hidalgo. Claro, porque esa suerte la tienen muchas personas en muchas partes podríamos del sacar país. Del país a muchísimas personas que están privadas de la libertad ilegalmente, inconstitucionalmente. Le agradezco muchísimo. Yo le agradezco más y le mando un saludo a todos mis paisanos. No se desesperen, nos merecemos un Veracruz mejor. Es José Manuel del Río Virgen, Milenio Televisión.